agave o algodón. Para nosotras es un honor participar en este Congreso Internacional de Historia del Arte, que año con año organiza el Instituto de Investigaciones Estéticas de esta máxima casa de estudios. El giro material sin duda resulta atractivo de manera especial a los restauradores. Por esta razón, María Olvido Moreno y la de la voz coincidimos en esta mesa. Entre los mexicas, el empleo de objetos ligeros, profusamente engalanados con plumas, quedó reportado en las fuentes documentales del siglo XVI. Los amantecas o artesanos de la pluma confeccionaban, entre otras insignias, penachos, divisas y escudos de dimensiones considerables y poco peso. Las técnicas de manufactura y las soluciones tecnológicas empleadas en su elaboración permitían una fácil manipulación, amplio rango de movimiento y uso prolongado en ceremonias, combates rituales y otros actos públicos. De manera simultánea, estas características permitían el lucimiento de los materiales ornamentales. Para el siglo XV, las técnicas del mosaico y el enlazado de plumas alcanzaron un alto desarrollo tecnológico y de saberes que dominaban una pléyade de artesanos especializados. Durante el reinado de Moctezuma II, las plumas y los objetos que con ellas se producían circularon en grandes cantidades a lo largo del territorio dominado por los mexicas y sus aliados, a través del tributo, el comercio, el intercambio y los dones. De las representaciones de bienes suntuarios en códices, cerámica o pintura mural, sabemos que en Mesoamérica dominaban sobre todo las plumas de color verde y azul. Se usaban las de tonalidades rojizas, anaranjadas, amarillas, rosadas y violáceas. A estas se agregaban blancas, marrones y negras. Además de las plumas, se combinaban con otras materias que reflejaban la luz, tales como piedras pulidas, perlas, conchas y caracoles, oro o plata. Lujo y riqueza se expresaban a través de materiales que tienen brillo y profusión cromática. En el arte plumario se aprovecharon diversas cualidades ópticas y sensoriales de las plumas para crear objetos infundidos con significados religiosos. Con el movimiento, las plumas vibran, brillan, varían de tonalidad y producen un efecto cambiante a medida que el portador se desplaza o el objeto oscila. Incluso, gracias a la iridiscencia de ciertas plumas, los objetos parecen transfigurarse al irradiar luz o cobrar vida. En el pensamiento mesoamericano se consideraba que eran repositorios de fuerzas divinas cálidas, celestes y solares. En este universo, las plumas tuvieron un uso simbólico, secular, religioso, cortesano, militar, ornamental y práctico, además de ser un privilegio de las élites y los dioses. Lamentablemente, el tiempo ha hecho mella en este material tan vulnerable. Como es lógico suponer, son pocos los artefactos de plumaria americana que han logrado sobrevivir hasta nuestros días. En la actualidad, solo se conservan 5 piezas que presentan una estructura semirrígida, 4 rodelas y un penacho que fueron elaborados probablemente en los talleres de Tenochtitlan antes de la caída del Imperio Mexica. De este corpus, 4 piezas se resguardan en museos de Europa y una más se encuentra en México. En esta tabla mostramos las características de los 5 objetos. Nótese que las 4 rodelas tienen un diámetro cercano a los 70 centímetros en promedio, suficiente para cubrir el brazo flexionado de un adulto, y su peso es de alrededor de 1 kilo. El penacho tiene unas dimensiones significativas de 178 centímetros de largo y 130 de alto. Sin embargo, pesa menos de 1 kilo. Podemos decir entonces que son 5 divisas portables, dinámicas, livianas y vistosas. En esta segunda tabla presentamos las distintas materias primas que se usaron en su confección. Su identificación ha sido posible gracias a la sinergia entre expertos de disciplinas científicas y de las humanidades. La colaboración entre biólogos, químicos, físicos y restauradoras de instituciones dedicadas a la investigación de México y Europa ha permitido reconocer el empleo del bambú mexicano para la confección de estructuras de soporte y esteras, de fibras de agave para cordeles, cordelillos y redes, de algodón torcido para la confección de hilos y textiles,
pieles de venado para bordes en armas, tensores y perchas, además de fibras de agave, algodón y morera para distintas clases de protopapeles. Para la ornamentación se emplearon grana cochinilla, pelo de conejo, piel de ocelote, láminas de oro y miles de plumas multicolores de quetzal, pato, ibis espátula rosada, guacamayas, loros y pericos, pájaro vaquero, cotinga, oropéndolas y trogones. Esta variedad de materias primas fue seleccionada por los artesanos debido a sus características físicas y organolépticas. Hoy solo abordaremos las fibras duras y las cortas que fueron utilizadas por los artesanos prehispánicos en la manufactura de estos objetos ligeros. Durante el proceso de manufactura, que puede definirse como la serie de operaciones que transforman la materia prima en un producto terminado, los amantecas tomaron una serie de decisiones prácticas basadas en las características físicas de las fibras como longitud, textura, flexibilidad o resistencia, que estaban encaminadas a la confección de vistosos artefactos con el objetivo de que fueran eficaces, resistentes y cuyas características mecánicas y formales respondieran a la función y a las necesidades de los usuarios. Estas soluciones técnicas son fruto de la experiencia compartida entre distintos artesanos y de una tradición tecnológica. En la producción de los artefactos plumarios mesoamericanos se buscaba expresamente ocultar toda huella de rasgos tecnológicos y de los soportes. En esta ponencia, siguiendo el enfoque teórico-metodológico de la antropología de la tecnología para el estudio de la cultura material, se busca resaltar la selección específica de distintas especies vegetales para la construcción de los elementos estructurales, funcionales y decorativos de los escudos y el penacho. Además, se identificarán decisiones, procesos técnicos y gestos elegidos por los artesanos para obtener los resultados deseados. A través de la valoración de las propiedades físicas de las distintas fibras, mostraremos que hubo un uso diferenciado de las plantas para la confección de cordeles, hilos y papeles, determinado por la función que debían cumplir en cada uno de los componentes de los objetos. Cadenas operatorias y tecné. Las actividades que realizaban los diferentes plumajeros, ya sea por separado o simultáneas, conformaban cadenas operatorias que obedecen a una lógica programática. El modelo de las cadenas operatorias tiene su origen en Francia en la década de los 60 del siglo pasado, con la propuesta de los antropólogos Leroi-Gourhan y de Lemonnier, que busca reconstruir o comprender la organización del sistema tecnológico de la producción artesanal, los procesos del proceso productivo que incluyen la adquisición de la materia prima, los atributos técnicos y las estrategias seguidas para su transformación y que estuvieron implicados en la creación de los artefactos, además de su posible función. Siguiendo a Catherine Perlet, una cadena operatoria podría definirse como una sucesión de operaciones mentales y gestos técnicos con el fin de satisfacer una necesidad inmediata o no, según el proyecto preexistente. Fin de la cita. Los amantecas del posclásico tardío eran depositarios de toda una evolución técnica de la plumaria y sus hábiles manos llevaron a materializar el mundo de lo artificial sobre el de la naturaleza. Reconocemos en su labor el concepto de tecné, que David Rushnick propone como el conocimiento profundo y magistral de un campo específico, implicado en crear con habilidad e intención algo con utilidad social. Fin de la cita. Las características de tecné como marco heurístico pueden ayudarnos a comprender cómo surgieron los productos de una actividad artesanal. En este sentido, Cathy Costin propone centrar el concepto de tecné en el conjunto completo de conocimientos materiales, procesos, herramientas y gestos técnicos que los artesanos precolombinos emplearon para producir cosas valiosas, socialmente significativas y ritualmente eficaces. Fin de la cita. El corpus de estudio. Hemos concentrado en 2 tablas los datos y las principales características que hemos observado en los 4 chimalis. Por detrás, todos presentan 2 capas de varillas delgadas, yuxtapuestas y enlazadas con fibras. Un remate perimetral de baqueta gruesa cosida, 4 varas de bambú que dan rigidez y correas de piel que sirven como enarmas.
2 presentan un refuerzo de piel de forma cuadrangular. Por el frente, observamos mayores diferencias. Todos tienen motivos elaborados con la técnica del mosaico de plumas sobre un soporte de fibras, además de un borde perimetral manufacturado con miles de plumas atadas mediante pequeños nudos. 2 presentan colgantes emplumados en el borde inferior. Solo el ejemplar de Viena conserva aplicaciones de laminillas de oro y el de Chapultepec está cubierto parcialmente con piel de ocelote. La estructura del penacho está compuesta por palos, varillas, redes, fragmentos de piel y un par de textiles. Estos se ensamblaron por medio de fibras. Las plumas se colocaron con la técnica del mosaico y anudado. Los elementos de oro están cosidos con fibras. La observación directa y muchas horas de microscopio, la realización de dibujos y esquemas reconstructivos, el empleo de técnicas arqueométricas y la replicación de elementos según los principios de la arqueología experimental nos ayudaron a identificar las decisiones que tomaron los zamantecas en la manipulación y tratamiento de las fibras para alcanzar diversos objetivos o confeccionar secciones y componentes en estos objetos complejos. Hoy nos concentraremos en exponer únicamente un fragmento de la cadena operatoria de la producción plumaria, relacionada con las fibras vegetales. La identificación botánica se hizo a partir de pequeñas secciones de fibras que se procesaron y montaron en laminillas histiológicas. Gracias al microscopio óptico digital con luz fotónica y polarizada, se observaron las células que las caracterizan. A través de su comparación con muestras de referencia, se identificó el uso de 2 especies de fibras del género agave, una del género yucca y el algodón. En los 5 objetos se usaron 2 especies de agaváceas, agave angustifolia y salmiana. En el tratamiento de los materiales de origen vegetal, las cadenas operatorias iniciaban con la colecta. In situ se hacía la selección de las pencas de agave y yucca. A continuación, las fibras se extraían en seco o húmedo para preparar cordelillos, cordeles y redes. Las fibras de agave sirvieron para anudar y coser los componentes que requerían de mayor resistencia y tensión. Con hilos delgados se hicieron lazadas diagonales que proporcionaron cohesión a las 2 esteras que dan forma y resistencia al campo de los escudos. Con torsión mayor se confeccionaron cordelillos que soportaban el estrés de los elementos estructurales o varillas. Conjuntos de fibras sin torcer sirvieron para coser la baqueta del borde perimetral de los 4 escudos. En el cuesco chimali se identificó una especie del género yucca con la que se cosió la baqueta. Sin necesidad de ser hiladas o torcidas, estas fibras largas posibilitaron el atado de plumas y de conjuntos de plumas con diminutos nudos, muy apretados que a su vez se amarraban a guías del mismo material para formar los bordes emplumados, cubrir el campo de los escudos y elaborar los elementos colgantes. A pesar del paso del tiempo, las resistentes fibras de agave se han conservado en buenas condiciones. En el penacho, las fibras de agave tuvieron múltiples usos. Con estas se forraron las varillas de la estructura, se confeccionaron 3 redes y se ataron todas las plumas. La resistencia de estas fibras, la creación de diversos nudos y un amplio catálogo de sistemas de amarre permitían la movilidad de las plumas sin que se dañaran y su permanencia en el objeto. La combinación de un gorro, la mecánica de la estructura de redes, varillas y palos y la resistencia de las fibras de agave permitían que al usarse conservara su forma y soportara el movimiento. En todos los casos se identificó el uso de Gossypium hirsutum, una de las especies de algodón más utilizadas en Mesoamérica. En los procesos de producción, primero se hilaban las fibras con malacate, logrando hilos con los que se formaban madejas. Por su suavidad y flexibilidad, se usó para los hilos de los textiles, formar ovillos y coser láminas de oro mediante puntadas y nudos holgados. Sus finas fibras también se seleccionaron para hacer papeles. Los hilos de algodón presentan una amplia variedad en tipos de torsión que van desde hilos muy finos hasta cordelillos. En el cuello chimali se tejieron hilos de algodón con ligamento de taletón. En el penacho se identificaron 5 torsiones en los hilos que se usaron para coser las laminillas metálicas y confeccionar 2 textiles con ligamento de sarga y taletón. Usamos el término de protopapel o folios que no se formaron a partir de una suspensión de fibras. González Tirado y Cruz Chagoyán
definen a los papeles indígenas como soportes flexibles, opacos, formados por fibras vegetales no hiladas ni tejidas, sino entrelazadas. En nuestro corpus se identificaron protopapeles confeccionados con fibras de algodón, agaváceas y malváceas. En los 5 objetos se usó papel de algodón para pegar las plumas en las secciones de mosaico. En el escudo del cánido y en el penacho, el papel se aplicó para proteger las láminas de oro, papel de algodón en el chimali y una mezcla de agave y algodón en el tocado. El papel que se obtiene con fibras de algodón es delgado, translúcido y flexible. Al ser tan fino, permite la yuxtaposición de múltiples capas de papeles emplumados. Los que incorporan fibras de agaváceas son más gruesos. Los de morera son translúcidos, absorben bien el adhesivo con el que se pegaban a las plumas y permiten cortes precisos indispensables para la creación de mosaicos con intrincados diseños. La decisión de mezclar 2 tipos de fibra se tomó para evitar que los hilos con los que se cosieron las láminas metálicas del penacho se salieran de la solapa que los resguarda, mantener su posición y permitir un rango de movilidad también. Reflexiones finales. La investigación interdisciplinaria de este corpus nos ha permitido hacer análisis comparativos. Como hemos visto, las selecciones tomadas para elaborar ciertos elementos estructurales y ornamentales derivan en el uso de técnicas específicas que se pueden englobar en los conceptos de tradición y estilo. La información es suficiente para proponer que los 5 objetos pertenecen a una misma tradición artesanal que encuentra antecedentes desde el preclásico tardío en Mesoamérica. Las decisiones tecnológicas dejan huellas que nos acercan a los gestos que habrían hecho los amantecas para realizar ciertas operaciones técnicas. La arqueología experimental nos permite replicar algunos gestos que se observan en el Códice Florentino. Por ejemplo, la necesidad del plumajero de ayudarse con la boca y utilizar ambas manos para lograr cierto tipo de anudado y construir un elemento específico como el borde del cuello chimali. Los artesanos manejaban con habilidad hilos y cordeles de agave para producir amarres que no se soltaran y evitar que las plumas se desprendieran. En la imagen vemos que al interior de los nudos se conservan aún los cálamos de las plumas que antaño ornamentaban el vistoso borde. Los hilos de algodón se prefirieron por sus características físicas que no erosionan, mellan o provocan pliegues en las delgadas láminas de oro. Para el siglo XVI, los artífices de la pluma habían logrado perfeccionar sus técnicas para la confección de objetos en los que todas las fibras quedaban ocultas y favorecían el lucimiento de las plumas y los metales preciosos, características ambas fundamentales del estilo plumario y parte de un mensaje simbólico mesoamericano. Como mencionamos al principio de este trabajo, la identificación de las materias primas usadas por los amantecas mexicas fue gracias a la colaboración de los científicos de disciplinas científicas y de las humanidades. Dejamos aquí sus nombres e instituciones. Muchas gracias por su atención.